Dios expulsó a Satanás del cielo debido a su pecado y rebelión. Jesús declaró haber visto a Satanás caer del cielo como un rayo, una imagen poderosa que ilustra la magnitud de su caída. Pero, ¿por qué Dios, que es omnipotente, no simplemente destruyó a Satanás? ¿Por qué permitir que él continúe existiendo, causando sufrimiento y caos? Estas preguntas profundas nos llevan a reflexionar sobre la naturaleza de Dios, el propósito de la creación y el papel del mal en el plan divino. En el estudio bíblico de hoy, exploraremos las razones por las cuales Dios no eliminó a Satanás y sus ángeles caídos, y por qué se sigue permitiendo su existencia. Satanás, cuyo nombre significa adversario o enemigo, es una figura central en la narrativa bíblica. Él es el ejemplo máximo de orgullo y rebelión contra Dios. El significado del nombre Satanás no se refiere solo a un acto aislado de caída, sino más bien a una condición continua de caída y degradación. Es un ser que, en su naturaleza, está siempre cayendo, alejándose cada vez más de la luz de Dios y hundiéndose más profundamente en las tinieblas. En el libro de Apocalipsis, leemos que Satanás fue lanzado a un abismo sin fondo, una metáfora poderosa para su caída interminable. Esta imagen sirve como advertencia. El orgullo, si no se controla, conduce a la destrucción continua e inevitable. Proverbios 16:18 nos enseña que el orgullo precede a la destrucción, y esa destrucción puede ser mucho más que física. Puede manifestarse en nuestras vidas de diversas formas, destruyendo relaciones, finanzas y oportunidades que Dios nos concede. Satanás, también conocido por algunos como Lucifer, no comenzó como el ser maligno que conocemos. Era un ángel, creado por Dios con un propósito glorioso. Sin embargo, Lucifer no se contentó con ser un siervo fiel. Deseaba ser adorado, quería ser como Dios, o incluso superior a él. Este deseo llevó a Lucifer a planear una rebelión en el cielo, convenciendo a 1/3 de los ángeles a unirse a él en su intento de usurpar el trono divino. Estos ángeles, que eran seres de luz y gloria, se convirtieron en los ángeles caídos, demonios que ahora sirven a Satanás. La guerra en el cielo fue una batalla feroz, pero terminó con la expulsión de Satanás y sus seguidores. Apocalipsis 12:7-8 describen este evento de manera clara. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no fueron lo suficientemente fuertes y perdieron su lugar en el cielo. Este versículo destaca la magnitud de la caída de Satanás y sus ángeles. Perdieron su lugar en el cielo, una pérdida que simboliza la ruptura completa con Dios. La pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué Dios no simplemente destruyó a Satanás y a sus ángeles caídos? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué permitir que estas fuerzas del mal continúen existiendo? La respuesta a esta pregunta reside en la naturaleza espiritual de estos seres. Dios es espíritu, como afirma Juan 4:24, y Lucifer y sus ángeles también son espíritus. Siendo así, no pueden ser destruidos de la manera en que los seres materiales pueden. La inmortalidad de los espíritus significa que su existencia no puede ser simplemente borrada. Pero esto plantea otra cuestión. Si Dios no puede destruirlos, ¿por qué permite que continúen operando en la tierra, causando dolor y destrucción? La existencia continua de Satanás indica que Dios tiene un propósito específico para él, incluso después de su caída. Aunque Satanás eligió rebelarse, Dios, en su soberanía, es capaz de usar incluso la rebelión y el mal para cumplir sus propósitos divinos. Dios no fue sorprendido por la rebelión de Satanás. Tenía un plan desde el principio. En el libro de Isaías, capítulo 14, vemos una visión de la caída de Satanás. «¿Cómo caíste del cielo, oh estrella de la mañana,
hijo del alba, fuiste derribado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Este texto destaca la caída de Lucifer y la consecuencia de su orgullo desmedido. Deseaba ascender al cielo, establecer su trono por encima de las estrellas de Dios y ser semejante al Altísimo. Sin embargo, fue arrojado al Seol, a lo más profundo del abismo, como castigo por su arrogancia. Otro nombre que comúnmente se le atribuye a Satanás es Lucifer, que literalmente significa portador de luz. Este nombre refleja su condición original como un ángel de luz, creado para reflejar la gloria de Dios. Sin embargo, su deseo de exaltarse por encima de Dios lo llevó a su caída. El libro de Ezequiel, capítulo 28, también habla sobre la caída de Satanás, describiéndolo como el sello de la perfección, lleno de sabiduría y belleza. Estaba en el Edén, el jardín de Dios, cubierto de piedras preciosas, pero se encontró iniquidad en él, y por causa de su violencia y pecado, fue expulsado del monte de Dios. Su corazón se enalteció por su belleza, y corrompió su sabiduría. Por eso, Dios lo arrojó a la tierra y lo expuso delante de los reyes. Este pasaje no solo ilustra la caída de Satanás, sino que también sirve como advertencia sobre los peligros del orgullo y la autosuficiencia. La caída de Satanás no fue solo una caída física, sino una transformación completa de su naturaleza. Él, que fue creado perfecto y glorioso, se convirtió en lo opuesto a todo lo que Dios pretendía para él. Satanás, el caído, se convirtió en el tentador, el engañador, el acusador. Su objetivo ahora es llevar a otros al mismo camino de destrucción que él eligió. Usa sus habilidades para engañar, acusar y tentar a la humanidad, siempre buscando alejar a las personas de Dios. En el libro de Zacarías, capítulo 3, vemos a Satanás acusando al sumo sacerdote Josué delante de Dios, un papel que desempeña constantemente en un intento de alejarnos de la gracia de Dios. En el Nuevo Testamento, Satanás sigue desempeñando un papel activo en oposición al plan de Dios. Incluso intentó a Jesús, el Hijo de Dios, durante 40 días en el desierto, ofreciéndole todos los reinos del mundo a cambio de adoración. Sin embargo, Jesús resistió cada tentación, usando las Escrituras como su arma contra Satanás. Más tarde, Jesús declara en Lucas 10:18 que vio a Satanás caer como un rayo del cielo, una confirmación de su caída y pérdida de posición celestial. El destino final de Satanás y sus ángeles está sellado. En 2 Pedro 2, versículo 4, leemos que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, entregándolos a cadenas de oscuridad profunda para ser reservados para el juicio. La epístola de Judas también menciona que estos ángeles están guardados en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. Estos pasajes dejan claro que, aunque Satanás sigue activo, su tiempo está contado. Él y sus ángeles enfrentarán el juicio de Dios y serán castigados por sus pecados. Pero, ¿por qué Dios no puede simplemente acabar con Satanás ahora? ¿Por qué esperar hasta el juicio final? La respuesta está en la justicia y la misericordia de Dios. Dios es justo y, como tal, no condena sin un juicio adecuado. Así como un juez humano no puede condenar a alguien sin un juicio, Dios, que es perfecto en justicia, debe proceder de la misma manera. Está esperando el momento adecuado para juzgar a Satanás y a todos aquellos que lo siguen. Además, la presencia continua de Satanás sirve a un propósito mayor en el plan divino. Representa la prueba del libre albedrío, la elección entre seguir a Dios o rebelarse contra Él. El libre albedrío es uno de los mayores dones que Dios dio a la humanidad y a los ángeles. Dios no quería que sus criaturas fueran robots, programados para adorarlo sin cuestionar. Quería que la adoración fuera una elección, un acto de amor y devoción genuinos. Sin embargo,
con el libre albedrío viene la posibilidad de elegir el mal, como hicieron Satanás y sus ángeles. Si Dios destruyera instantáneamente a todos aquellos que eligieran el mal, entonces el libre albedrío sería una ilusión. La verdadera libertad de elección implica la existencia de consecuencias para esas elecciones. El papel de Satanás en la historia de la redención es complejo, pero crucial. Desde el principio intentó desviar el plan de Dios, pero cada uno de sus intentos fue utilizado por Dios para cumplir sus propósitos. La tentación de Jesús en el desierto, por ejemplo, no fue solo una prueba para Jesús, sino una demostración de su autoridad sobre Satanás. Jesús, al resistir a Satanás, demostró ser el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Sin esa tentación, la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte no habría sido tan clara. Además, Satanás tuvo un papel importante en la crucifixión de Jesús. Entró en Judas Iscariote, incitándolo a traicionar a Jesús por 30 monedas de plata. Esta traición fue un acto maligno, pero Dios lo usó para cumplir el plan de redención. Jesús sabía que su muerte era necesaria para la salvación del mundo, y la traición de Judas fue el catalizador que condujo a la crucifixión. Así, incluso las acciones malignas de Satanás terminan sirviendo al propósito divino. La historia de Satanás es una historia de orgullo, caída y rebelión, pero también es una historia de cómo Dios usa incluso el mal para realizar el bien. Dios permite que Satanás y sus ángeles continúen existiendo porque tienen un papel que desempeñar en su plan. Son una parte de la prueba del libre albedrío que todos enfrentamos. Representan la elección de seguir a Dios o rebelarse contra Él. Pero, al final, la justicia de Dios prevalecerá, y Satanás y sus ángeles serán juzgados y condenados. En última instancia, la existencia de Satanás es un testimonio de la paciencia y misericordia de Dios. Nos da tiempo para arrepentirnos y volver a Él, así como le da tiempo a Satanás. Pero ese tiempo es limitado. El juicio vendrá, y todos nosotros, incluyendo a Satanás, seremos juzgados según nuestras acciones. Hasta entonces, Satanás sigue operando en el mundo, pero siempre bajo el control soberano de Dios. Dios tiene un plan para todas las cosas, y hasta el mal puede ser usado para cumplir sus propósitos. La historia de Satanás nos enseña sobre los peligros del orgullo, la importancia de la humildad y la necesidad de confiar en el plan de Dios, incluso cuando no entendemos todos los detalles. La caída de Satanás es un ejemplo claro de cómo el orgullo y la rebelión pueden llevar a la ruina, pero también es un recordatorio de que Dios siempre está en control, usando todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman y son llamados según su propósito. Dios permite que Satanás continúe existiendo porque Él es justo y misericordioso. Respeta el libre albedrío que dio a sus criaturas, permitiéndoles elegir seguirlo o rebelarse contra Él. Pero Él también es justo, y un día todos seremos juzgados por nuestras elecciones. Hasta entonces, debemos permanecer vigilantes, resistiendo las tentaciones de Satanás y confiando en Dios para guiarnos en el camino de la justicia. Al final, Satanás y sus ángeles serán derrotados, y el reino de Dios será establecido en toda su plenitud. Pero hasta que llegue ese día, la batalla espiritual continúa, y debemos estar preparados para enfrentar las tentaciones y desafíos que surjan en nuestro camino. Con la ayuda de Dios, podemos resistir el mal y permanecer firmes en la fe, sabiendo que, al final, la victoria ya ha sido garantizada a través de Jesucristo.